Ya manejamos todas las herramientas necesarias para poder almacenar y trabajar con datos dentro de Python. Ahora surge la siguiente duda: ¿cómo podríamos cargar estos datos y después de modificarlos o procesarlos, cómo podríamos guardar lo que acabamos de hacer? Para eso podemos interactuar con varios tipos de archivos. En este caso vamos a aprender sobre uno en particular. Específicamente vamos a aprender a trabajar con archivos de texto plano. Los archivos de texto plano tienen un contenido simple y fácil de interpretar. Son el típico archivo de texto que uno crea al ocupar el bloc de notas, o Notepad en inglés. Python posee herramientas para poder leer estos archivos, así como también poder escribir sobre ellos, o también crear nuevos archivos de este tipo. ¿Para qué sirve trabajar con archivos? Esto nos sirve para poder incorporar grandes volúmenes de información a Python. Recordemos cómo han sido las maneras que hemos visto de poder ingresar información a Python. Específicamente hemos visto formas de agregar información de forma manual a Python. La primera es definir una variable con un cierto valor. Además, vimos cómo poder crear listas donde tenemos varios elementos con distintos valores. Y también pudimos ver cómo crear listas de listas donde tenían varias listas con distintos valores. Además, aprendimos cómo ocupar el comando input, que nos permite que el usuario ingrese información. No obstante, ninguno de los métodos anteriores permite cargar información de forma muy rápida y eficiente. Pensemos que hay bases de datos hoy en día que tienen millones y millones de datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos replicar esto en Python e ingresar información de forma masiva para poder ocuparla, procesarla y luego guardarla? Para esto podemos trabajar con archivos. Podemos crear o escribir sobre archivos que ya existen. Específicamente también podemos guardar el procesamiento que hacemos sobre un archivo que ya leímos, y lo más útil es que podemos guardar lo que pasó durante la ejecución de un código. Esto se da ya que cuando se termina la ejecución de un código, cualquier valor que tuvieran las variables o que nosotros operamos sobre ellas se va a perder. Por lo tanto, si nosotros queremos almacenar eso en algún lado, podemos ocupar archivos. Y esto es una forma de poder almacenar el trabajo que hicimos durante la ejecución del código y poder ocuparlo durante la ejecución de otro código. Veamos entonces cómo poder leer archivos. Leer archivos nos permite ingresar información de forma rápida y eficiente a Python. Para poder hacer esto, Python va a leer archivos mediante el comando open. Los archivos que Python va a leer son archivos de texto plano. Es muy importante notar que la consola que ustedes habían estado ocupando para poder ejecutar los códigos que nosotros les entregábamos ya no les va a servir para poder leer archivos. En este caso, los invito a que ocupen el programa idle, que se instala cuando ustedes instalan Python en sus computadores. Esto lo pueden ver en el tutorial que está al principio del curso, y de esta forma ustedes pueden ocupar y trabajar con archivos dentro de Python. Esto también es muy importante para que lo puedan ocupar de forma autónoma y en sus trabajos, y no necesiten una consola online para poder ocupar Python de forma general. Ahora les mostraré cómo poder abrir el idle, que es básicamente la versión de escritorio de Python, para que así ustedes puedan ocuparlos en sus computadores. Es importante notar que esto solo lo pueden hacer una vez que ya hayan instalado Python. Y para saber cómo instalar Python tienen que ver el tutorial que nosotros les ponemos a disposición en la página del curso. Entonces, para poder abrirlo tienen que ir a inicio y buscar Python idle, que es este de acá. Si uno le hace clic, se va a abrir automáticamente la aplicación y llegamos a esta parte de aquí. En este caso, nosotros llegamos a una consola donde podemos ingresar comandos. Por ejemplo, si yo escribiera print hola mundo y ejecuto este código, se va a imprimir hola mundo. No obstante, esto sirve solo para ejecutar línea a línea. Si nosotros queremos ejecutar códigos un poco más complejos, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a agrandar esto y ponemos File, New File. Automáticamente se va a abrir esta ventana de aquí. En este caso, nosotros podemos escribir código en esta parte y luego se va a ejecutar en la consola de aquí. Por ejemplo, si yo escribiera acá print adiós,
y quiero ejecutar este código, voy arriba, aprieto Run, pongo Run Module, me va a pedir guardar este archivo, lo guardo, lo voy a guardar en mi escritorio como ejemplo y aprieto la tecla Enter para guardarlo. En este caso ya tengo este archivo guardado y este archivo va a tener el código en Python y cualquier código que yo escriba aquí se va a almacenar y ejecutar en la consola que está acá, ¿ya? En este caso hacemos el paralelo con la consola que habíamos visto anteriormente en el navegador, donde teníamos el código y al lado derecho teníamos la consola. En este caso nosotros tenemos lo mismo y podemos ordenarlo de cualquier forma, como a nosotros nos parezca conveniente. En este caso lo vamos a ordenar tal y como estaba ordenado antes, de forma online. Nosotros aquí podemos hacer cualquier operación, por ejemplo, a igual 1, a sumarle a la misma variable 2 y luego imprimir este valor. Si yo hago esto y lo ejecuto con run module, me va a pedir guardarlo, se guarda automáticamente y en este caso imprimo el 3, que es el 1 más 2, e imprimo esto, que ya lo vimos. Entonces en este caso lo importante es que ustedes escriban su código en los archivos tipo Python que pueden ver aquí y luego lo ejecuten apretando Run aquí arriba y Run Module. O también pueden hacerlo apretando la tecla F5. Cualquier cosa y cualquier código que ustedes escriban en los archivos tipo Python se van a ejecutar en la consola que pueden ver aquí. Veamos un ejemplo específico de cómo leer archivos. Sigamos la misma lógica del proceso que describimos anteriormente. En el ejemplo, ustedes pueden ver que nosotros abrimos un archivo de texto plano de nombre ejemplo1. En este caso, lo abrimos mediante el comando open. Lo que nosotros abrimos se almacena en una variable. En este caso se almacenará en la variable de nombre información archivo. Si nosotros imprimimos esta variable, podemos observar que no se imprime el contenido del archivo, sino que se imprime el texto que ustedes pueden ver en la presentación. Esto realmente no es útil, nosotros queremos poder acceder al contenido de ese archivo. Entonces vamos a ver cómo poder hacerlo. Vamos a ver un ejemplo para mostrar cómo poder leer el contenido de un archivo. En este caso, al leer este archivo que se llama ejemplo1.txt mediante el comando open, lo asignamos a la variable información archivo. Luego, sobre esta variable aplicamos la función read. Al imprimir lo que sale en la función read, se ve lo que está en la consola. Lo voy a correr nuevamente para que puedan observar qué es lo que pasa. Si yo ejecuto esto, pueden ver de que efectivamente leemos el contenido del archivo y en este caso, al leer el contenido del archivo, pueden ver de que hay algunos caracteres extraños. Vamos a enseñarles herramientas para poder solucionar este problema. Para poder arreglar el error que vimos anteriormente, tenemos que ingresar un nuevo parámetro a la función open. En este caso, vamos a agregar el parámetro encoding. El parámetro encoding nos permite darle cierta característica especial a la función open, cosa que al abrir el archivo no tenga ningún problema en la lectura de caracteres especiales como tildes u otros en el español que normalmente no se leerían bien con Python. En este caso, si nosotros agregamos como segundo parámetro a la función open encoding igual el string UTF-8, no nos vamos a topar más con problemas como el que vimos anteriormente, en el caso en que no se podía leer bien el tilde que nosotros habíamos leído en el contenido original del archivo. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos leer un archivo con miles y miles de líneas? En realidad tener una sola variable con la información del archivo no es muy útil. Podría ser mucha información y nos sería muy difícil para nosotros trabajar con tanta información dentro de solo una variable. Por eso, la mejor forma de leer un archivo es de la siguiente manera. Podemos ver en el ejemplo que nosotros estamos abriendo un archivo mediante la función open y recordemos el uso del segundo parámetro en esta función, encoding igual UTF-8. En este caso almacenamos el archivo en una variable que se llama información archivo. Luego, sobre esta variable vamos a aplicar la función readLines. Esta función nos permite extraer cada una de las líneas del archivo y almacenarlas en una lista. Esta lista va a ser la variable líneas. Por lo tanto, la variable líneas va a ser una lista que va a tener cada una de las líneas del archivo y luego vamos a poder trabajar con cada una de ellas. En el ejemplo podemos ver que la variable líneas tiene cada una de las líneas del archivo y luego
recorremos cada una de ellas y las vamos imprimiendo en consola. Por eso podemos ver posteriormente el contenido del archivo como resultado de la ejecución de este código. Trabajar con archivos de la forma que mostramos anteriormente es muy útil porque el archivo que nosotros estamos leyendo lo transformamos en una lista cuyos elementos son las líneas de este archivo. Lo primero y lo más útil para nosotros es saber cuántas líneas tiene el archivo. Esto es útil ya que muchas veces cuando leamos información, cada una de las líneas del archivo puede representar información distinta. Por lo tanto, para nosotros saber cuántas líneas del archivo puede ser algo fundamental. Además, esto nos permite hacer un for sobre cada una de las líneas del archivo para de esa forma trabajar con las líneas por separado, específicamente pensando que cada una de las líneas va a necesitar un tratamiento distinto y por lo tanto un for puede ser una buena forma de aplicar este tratamiento en cada una de las líneas. Para poder guardar el valor de una o más variables en archivo durante la ejecución de nuestro código, es fundamental entender a cabalidad el comando open. Lo que hace este comando es abrir un archivo para poder trabajar con él a través de tres maneras, específicamente los modos R, W y A. En la función open de Python nosotros podemos identificar tres modos como comentamos anteriormente. El primer modo es el modo R, que viene de la palabra read, que significa leer en inglés. Este modo nos permite leer los contenidos de un archivo. El segundo modo viene de la palabra write, que en inglés significa escribir. Este modo lo podemos identificar con la letra W. Este modo nos sirve para poder escribir contenido sobre un archivo. Es muy importante que ustedes sepan que lo que ustedes están escribiendo ocupando el modo W va a borrar el contenido original del archivo. Entonces es importante que tengan esto en consideración cuando lo ocupen posteriormente en la ejecución de su código. Finalmente, y para solucionar este problema, tenemos el modo A, que viene de append, que significa agregar en inglés. Este modo sirve para poder agregar contenido al contenido que ya tenía un archivo. Por lo tanto, cuando ocupamos el comando open, en los ejemplos anteriores, en realidad estábamos ocupando el modo R, que viene por defecto. Veamos qué pasa si nosotros ocupamos los ejemplos anteriores ocupando explícitamente el modo R. En el ejemplo podemos ver que ocupar el modo R en el comando open, la ejecución del código nos da el mismo resultado. Por lo tanto, podemos observar que el resultado es el mismo y de esa forma comprobamos que el modo por defecto del comando open es R. Al escribir archivos es importante incorporar el uso de una nueva función al ocupar el comando open. En este caso es la función close. Lo que hace la función close es terminar el uso de un archivo en la ejecución de nuestro código. Es relevante siempre ocupar la función close, ya que de esta forma evitamos errores en la ejecución de nuestro código. Esto se hace especialmente relevante cuando ocupemos los modos de escritura O, W o A. Veamos un ejemplo ocupando la función close. En este caso tenemos la misma ejecución de antes, solo que simplemente y luego de haber leído el archivo ocupamos la función close sobre la variable que contiene el archivo. En este caso es la variable de nombre información archivo. Después de poder leer el contenido del archivo mediante la función readLines y almacenarlo en una variable, podemos cerrar el uso del archivo que está almacenado en la variable información archivo con la función close. Esto es especialmente importante para evitar algún tipo de problemas a futuro y especialmente cuando nosotros queramos escribir información sobre algún tipo de archivo. Vamos a ver un ejemplo de cómo ocupar el modo A o append del comando open. En este caso tenemos el siguiente archivo de texto plano. Este archivo tiene el contenido: hola, bienvenido al curso Herramientas de Programación en Python para procesamiento de datos. Si nosotros ejecutamos el código que pueden ver aquí, donde estamos abriendo este archivo de texto plano, lo asignamos a una variable y luego sobre esa variable escribimos y agregamos la frase atentamente Felipe López y luego cerramos esto, van a poder observar que efectivamente se agrega esta frase al archivo. Si nosotros ejecutamos este código, vamos a abrir nuevamente este archivo y ustedes pueden observar que el contenido original se le agregó la frase atentamente Felipe López. Por lo tanto,
De esta forma, y nosotros mediante la función write y sobre la variable que contiene el archivo, podemos agregar información al contenido original de un archivo. En este caso, agregamos la frase atentamente Felipe López y esta frase se agregó al contenido original del archivo ya que estábamos ocupando el modo A. Veamos ahora cómo ocupar el modo A del comando open. Específicamente, lo que nosotros queremos es a nuestro contenido original, que pueden ver en el primer archivo de texto, agregarle una nueva línea. En este caso le estamos agregando la línea atentamente Felipe López. Por lo tanto, no queremos que se borre lo que estaba anteriormente en el archivo. En este ejemplo vamos a ver cómo ocupar el modo W de write en el comando open. En este caso tenemos el siguiente archivo que tiene el mismo contenido que tenía el ejemplo anterior. Si nosotros nos vamos a Python, tenemos el siguiente código. En este caso, abrimos el archivo mediante el comando open con el modo W y lo asignamos a la variable información archivo. Luego, sobre esta variable, escribimos la frase atentamente Felipe López mediante la función write y finalmente cerramos el archivo. Notemos que, como dijimos anteriormente, en el modo W se va a borrar el contenido original del archivo. Por lo tanto, si yo ejecuto este código y abro nuevamente el archivo, podemos ver que el código original nos permitió borrar el contenido de este archivo ya que estábamos ocupando el modo W. Y el contenido que tenía este archivo se borró y solamente quedó lo nuevo que nosotros agregamos. Ahora veamos cómo ocupar el modo W del comando open. Recordemos que si ocupamos este modo, lo que nosotros escribamos en el archivo va a sobreescribir y borrar el contenido original del archivo. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es lo que ustedes pueden ver en la presentación. En este caso, el contenido original del archivo se va a borrar y solo se va a ejecutar y se va a agregar a este lo último que nosotros estamos agregando, que en este caso es la frase atentamente Felipe López. ¿Qué pasa si ocupamos el comando open en un archivo que no existe o no está creado? Si estamos ocupando el modo WOA, Python automáticamente va a crear este archivo. No obstante, si ocupamos el modo R o no definimos el modo, ya que recordemos que el modo R es el modo que viene por defecto en el comando open, entonces Python va a intentar buscar el archivo y como no lo va a encontrar, nos va a arrojar un error. Pueden observar aquí que en esta carpeta está solo el archivo tipo Python que contiene el código. Vamos a mostrarles que al ejecutar este código se va a crear un archivo de texto plano con el contenido que nosotros estamos agregando. Si nosotros nos vamos a Python, en este caso tenemos el siguiente código. Aquí intentamos abrir un archivo de texto plano que se llama ejemplonuevo.txt con el modo W. Esto lo asignamos a la variable información archivo, luego mediante la función write escribimos mi nombre es y Felipe López y finalmente cerramos el archivo con la función close. Si nosotros ejecutamos este archivo de tipo Python y ejecutamos este código y vamos nuevamente a la carpeta, podemos ver que efectivamente se creó un archivo de texto plano y si lo abrimos tiene el siguiente contenido. Notemos también que a pesar de que en el código la función write estaba separada en dos partes, la primera mi nombre es y la segunda Felipe López, en el archivo que nosotros creamos esto se escribió junto. Esto se da porque en el texto que nosotros estamos escribiendo en el archivo no incluimos ningún salto de línea. Si nosotros hubiésemos querido que se escribiera en líneas distintas, mi nombre es y Felipe López, tendríamos que haber incluido un salto de línea como el que pueden ver aquí. De esa forma se hubiese escrito en líneas distintas.